Buenas noches, soy Kevin Moreno y hoy vengo a exponer mi trabajo de grado, el cual se titula Prototipo de sistema de software de gestión de flujos de trabajo para la analítica de datos de mercado. Caso de estudio, toma de decisiones de inventario en la empresa de productos del hogar Tramontina. Esta presentación se va a dividir en tres videos. El primero es la sustentación del proyecto en esta presentación de PowerPoint, mientras que los otros dos va a ser la explicación del funcionamiento a detalle de cada uno de los flujos de trabajo para cada uno de los procesos. Estos son los puntos que se van a tocar en esta presentación y empezando por la introducción, se presentará de manera técnica la planificación, diseño y desarrollo de un sistema de software que permita a los usuarios crear, gestionar y automatizar sus procesos mediante flujos de trabajo, que son una secuencia estandarizada y ordenada de tareas, pasos o actividades, ya sean manuales o automáticas, diseñadas para completar un proceso específico a través del uso de plataformas de automatización de código abierto aplicado a tareas relacionadas con el sector empresarial. Para la descripción del problema, la problemática que se pretende atacar en este proyecto es la falta de optimización de procesos administrativos y comerciales que se presenta en la empresa Tramontina. En la situación uno se describe el proceso de la conversión de archivos de texto plano a formato de Excel que se da actualmente en la empresa, en donde, como se puede ver en el diagrama, el cliente le envía el archivo TXT al CAM y el CAM procede a realizar la conversión de datos, acomodando todos los datos que se encuentran en la planilla de facturación en un archivo de Excel nuevo, y ese archivo de Excel nuevo se lo envía al coordinador de facturación. Por otro lado, en la situación 2 que describe cómo se realiza el análisis de las ventas a la base de datos mensual, actualmente es que el analista de la gerencia envía por un correo la base de datos al CAM y el CAM nuevamente procede a realizar las transformaciones requeridas para el análisis de la base de datos. Entonces, mediante el uso de tablas dinámicas y filtros, se, se crea cuatro, cuatro se crean cuatro criterios para tener listo el análisis del cliente, que son la cantidad de productos vendidos por mes y por unidad, y la cantidad de facturación de productos vendidos por mes y por unidad. Y ya una vez armada este análisis, em, se tiene presente para cuando se dé la reunión con el cliente. Y mediante esta información el cliente puede determinar la mejor decisión estratégica para fortalecer la relación comercial. La solución que se plantea para el primer escenario relacionado a la conversión de archivos, se propone un sistema en donde se envíe donde se envíe el archivo de texto plano en un formulario conectado al flujo de trabajo de N8N, convertir esos datos en datos binarios para que se puedan leer y manipular la data usando como base las categorías registradas en el TXT para recrear las columnas. Una vez ya se haya realizado la transformación de los nuevos datos, se acomoda en una hoja de cálculo, la cual se envía por correo electrónico. Em, este es el diagrama que se propone em, este es el diagrama que se propone para la automatización de este proceso. Entonces, como se puede observar, ahí el CAM envía el archivo de texto plano a un formulario que activa el flujo de trabajo de N8N. Ese formulario pasa el archivo de texto plano
y a un convertidor de los datos en datos binarios mediante un nodo de extracción de archivos. Después se pasa a realizar un proceso de transformación ETL mediante un nodo de código, el cual crea las cabeceras del archivo y entrega los datos en formato JSON. Después se pasa a un nodo de conversión de archivos que convierte ese formato JSON a una hoja de cálculo nueva y finalmente esa hoja de cálculo es enviada al correo junto con una notificación de que el proceso ya ha finalizado. Para el segundo escenario, el cual es el análisis de la base de datos, se propone desarrollar un modelo en donde mediante un aplicativo web y el uso de contenedores se puede enviar la base de datos y después, dependiendo del tipo de análisis que se requiera, se usará un workflow u otro para al final poder descargar este archivo en un formato XLSX. Este es el diagrama que se propone para el análisis de la base de datos, en donde el CAM envía este archivo al frontend. El frontend carga la base de datos y la divide en cuatro partes. Y también guarda esta información en la carpeta llamada partes. Entonces, después el usuario procede a seleccionar el tipo de análisis que necesita. Si se requiere el análisis a nivel general, entonces em, comienza el proceso comienza el proceso de realizar el análisis de cada una de las cuatro partes en las que se dio el archivo y este análisis se guarda en la carpeta análisis general partes. Cuando esté listo ahí, el frontend envía una petición post a n8n, el cual activa el webhook que se encarga de la unificación de esas cuatro partes. Primero leyendo y buscando las cuatro partes en la carpeta creada de la base de datos. Las carga esas cuatro partes de análisis general en el workflow. Después se extrae cada una de esa información y las unifica mediante un nodo de código en donde se agrupa el análisis de cada una de las partes para realizar un análisis completo de toda la base de datos. Después ese análisis queda en formato JSON y se convierte a un formato de Excel. Ese análisis queda guardado en la carpeta de análisis general y finaliza el proceso enviando mediante el webhook un código 200 al servidor. Después esa señal es interpretada por el frontend y ya él procede a ofrecer un botón de descarga en donde se guardó el archivo final, donde se le puede, valga la redundancia, descargar para comprobar el resultado. Por otro lado, si se elige la opción de realizar análisis por un cliente en específico, este va y realiza la solicitud en frontend en donde primero hay que escribir el nombre del cliente al que se quiere analizar. Este nombre es importante para guardar ahí tanto para realizar el proceso de filtrado como para el nombramiento de los archivos. Entonces, esto ya una vez con el nombre y se le envía la señal backend para que realice un proceso de prefiltrado de la base de datos usando solo el nombre del cliente y este proceso se guarda en la carpeta de datos cliente. Y una vez que ya termine de hacer el filtro, el frontend envía la petición post a n8n que activa nuevamente el workflow en donde también vuelve a buscar vuelve a buscar el archivo de datos análisis cliente, de datos, vuelve a buscar el archivo de datos cliente, lo carga, extrae la información. Aquí sí realiza todo el análisis
de las ventas por cliente en el workflow, entrega el archivo en formato JSON, lo guarda en, en la carpeta de análisis mensual por cliente, finaliza el proceso con un status 200, el frontend habilita el botón de descargar el archivo y, y el frontend habilita el botón de descarga el archivo para subir su visualización. La justificación de este proyecto es que esta propuesta tecnológica busca, mediante la optimización de automatización, no, busca mediante la optimización y la automatización de tareas a través de flujos de trabajo, facilitar y acelerar la realización de procesos administrativos y comerciales en la compañía de Tramontina, favoreciendo tanto a la propia empresa como hasta sus clientes debido a la eficiencia que presentarán estos procesos al ser automatizados. Procediendo con los objetivos, el objetivo general de este proyecto es realizar un proceso de integración de tecnologías que permita mejorar y optimizar los procesos administrativos y comerciales presentes en la empresa Tramontina mediante el uso de flujos de trabajo u workflows. Los objetivos específicos son graficar mediante un diagrama de carriles en BPMN el sistema que conforma cada uno de los procesos administrativos y comerciales del caso de estudio con la finalidad de comprender el funcionamiento interno de dichos procesos. También está diseñar una solución tecnológica basada en flujos de trabajo, workflows, para la automatización y optimización de tareas de cada uno de los procesos correspondientes a la toma de decisiones de ventas con el apoyo de la herramienta de N8N. Analizar a detalle los procesos expuestos con el fin de encontrar tareas clave, actividades repetitivas y problemáticas en la cadena de operación para de esta forma poder buscar la mejor optimización y rendimiento posible. Y por último, entregar un archivo en donde se vea reflejado el análisis de estudio de mercado mensual, tanto a nivel general como en un cliente en específico, obtenido gracias a los procesos ETL y a las transformaciones presentes en los flujos de trabajo. Las siguientes imágenes hacen referencia a a cómo se ve el flujo de trabajo de la conversión de archivos. En la imagen de la izquierda se puede observar el esquema que conforma el flujo de trabajo. Se puede ver que son 5 flujos en donde uno es para cargar el archivo TXT mediante el formulario, otro es para convertir ese texto plano en datos binarios. El otro es el nodo de código que se encarga de realizar el proceso de TL para acomodar la información. El otro se encarga de convertir la información JSON resultante en un formato de Excel. Y por último, mediante un nodo de correo se encarga de enviar esa información a un correo electrónico. Y en la imagen de la derecha se puede observar la interfaz del formulario para cargar el archivo de texto. En la imagen de la izquierda se puede ver ahí, lo que compone el nodo de código. En el nodo de código se crean unas cabeceras o headers, las cuales están basadas las, en las, en los campos que están que están en la hoja en el formato en los campos que están en el archivo de texto plano que aparecen de- que aparecen encabezando la lista, que aparecen encabezando el archivo. Y por el otro lado, la imagen de la derecha está la conversión de archivos, no, está la notificación de conversión de archivos, cuya presentación es la que se observa en pantalla. Y este es el resultado final de la conversión. Mientras que para para el, mientras que para el proceso de análisis de ventas mensuales, em, así es como se va a ver el frontend.
más concretamente de la parte de index. Este es el código por dentro. Ahí se pueden ver los archivos index.html, service.py, que son el frontend y el backend respectivamente. Las carpetas que conforman el proyecto inc, donde se almacena cada una de las transformaciones que sufre la base de datos. Y también están las carpetas, los archivos de Dockerfile y el Docker Compose por si se requiere a futuro realizar una dockerización de la parte del backend, del aplicativo web. Estas son las opciones que se presentan en el frontend para realizar el análisis. Cada, un- cada una de estas activa un workflow diferente y para el análisis por cliente se requiere que el usuario escriba el nombre del cliente que quiere analizar, pero tal cual esté en la base de datos que analiza. Este esquema es del flujo de trabajo que hace el análisis general, que, el cual está compuesto por siete nodos, en donde el primero recibe la petición POST, el segundo lee que los archivos de los análisis de cada una de las partes estén en la carpeta, el tercero carga los datos, el cuarto realiza la unificación de los archivos, el quinto convierte la información en formato Excel, el sexto guarda ese análisis general en la carpeta de análisis general y el último manda el código 200 para indicar que el proceso finalizó. Y este es el resultado de cómo queda el análisis general. Mientras que para el análisis por clientes es exactamente, es muy similar, solo que aquí, solo que aquí el nodo de código sí realiza todo el análisis de las ventas por cliente y no unifican ningún archivo. Y este es el análisis realizado a nivel de cliente. Esta es la arquitectura que se propone para realizar la primera propuesta, el diagrama de flujo que ya vimos y el esquema del flujo de trabajo y la interfaz del formulario. Y para el análisis de las ventas mensuales se propone el diagrama de flujo ya presentado, los flujos de trabajo de tanto del análisis general como el análisis por cliente y las carpetas del aplicativo web en donde se guarda toda la información. Bien, pasando a otro apartado, la metodología de este proyecto fue principalmente Scrum. Esta se dividió en 12 meses, de las cuales solo se ocuparon 10 distribuidos de la siguiente manera, de agosto a noviembre se planteó el planteamiento de la hipótesis, la elaboración de los objetivos, la formulación de la propuesta, la redacción de la propuesta, la aprobación de la propuesta, la asignación del docente y la investigación académica. De diciembre a marzo se continuó con la investigación académica, se realizó el análisis de requerimientos, el diseño de los diagramas BPM, el diseño de los diagramas de flujo, la creación de los workflows, la creación de la aplicación web y ya para el periodo de abril a junio se continuó la creación de la aplicación web, se testeó la aplicación web y ya se realizó la entrega del proyecto. Ya en cuanto al apartado de los trabajos investigativos, yo principalmente pude consultar estos cuatro documentos, que en los cuales
fueron principalmente de España, en donde se usó N8N para primero la implementación de una plataforma de respuesta a incidentes de seguridad en Cataluña, España, en el año 2023. También fue para el desarrollo e implementación de una IA local para la optimización de la gestión de información en una sala de máquinas de un yate en Barcelona, España, en 2025. También fue visto en la automatización de procesos con Docker, en N8N y modelos de IA, generación y evaluación automática para exámenes basadas en sistemas RAG y modelos de IA para entornos educativos en Madrid, España, en el año 2025. Y la, ma- y la más relevante para nuestro caso es la implementación de la metodología Kanban en un proyecto de desarrollo dentro de la empresa Natri Development en Popayán, Colombia, en el año 2025. Continuando con la exposición y las excepciones que se encontraron y que se tienen que tener en cuenta a la hora de usar este proyecto es que el tamaño de los archivos usados fue, fue uno de los primeros problemas que se encontró debido a que la base de datos de ventas mensuales pesa unos 72 kilobytes y contenía unos 688 688.000 registros aproximadamente. También los tiempos de ejecución fueron un problema, ya que en versiones, en iteraciones anteriores del proyecto, el análisis de ventas generales solía durar de entre 15 a 20 minutos. Y también el límite de las llamadas fue otra limitación que es digna de mencionar, ya que en hecho N solo permite un número limitado de llamadas simultáneas, tanto en su modo de prueba como en su modo de producción. Finalmente, los resultados que se obtuvieron fue que para el proceso de conversión de archivos de texto plano a formato Excel, se notó una gran mejoría con respecto a pasar los datos manualmente, ya que este proceso solo tarda menos de 2 minutos para transcribir toda la información. En cambio, si se tiene a mano esta tarea, puede durar 4 días aproximadamente, teniendo en cuenta que hay 500 registros en cada planilla de facturación. Siguiendo con el análisis de las ventas mensuales, este proceso es el que se ve mucho más beneficiado porque si bien no se puede realizar las tablas dinámicas en N8N, las tablas de resumen generadas se pueden proporcionar una fuente de información sólida y confiable en cuestión de minutos, ya sea a nivel general o a nivel de cliente frente a la semana completa que tardaría realizar este mismo análisis usando tablas dinámicas, realizándolo cliente por cliente. Las conclusiones que se han generado de este proyecto son dos principalmente, en donde se evidencia que existe un gran potencial para poder integrar la automatización de procesos a tareas que estén destinadas al análisis y el estudio de mercado, así como también a las tareas administrativas de la compañía Tramontina. Y también que gracias a este proyecto se evidencia, no, se ha demostrado que herramientas de automatización como N8N, además de ser una gran aliada para optimizar procesos y actividades críticas en sectores empresariales relacionados al mercado de ventas, también puede ser una opción viable para la minería y transformación de datos, y aún más si se trabaja en conjunto con aplicativos que puedan sortear sus limitaciones técnicas. Y para trabajos futuros, si se quiere expandir a profundidad el concepto de este prototipo, el siguiente paso natural sería lanzar este servicio web al público y convertirlo en un modelo de aplicación SaaS para obtener eh, ya un sistema de negocio y que pueda beneficiar tanto su alcance como escalabilidad. Y además se sugiere la adición de nodos de inteligencia artificial que permitan hacer que pueda recibir cualquier tipo de archivo, no solo limitarse al de base de datos y al del archivo TXT, para que esto pueda ser más escalable al hacer que la IA se adapte a los campos de cualquier tipo de archivo
junto con la implementación del sistema RAC, el cual puede leer los archivos em, para que los resultados se puedan desglosar en los datos de mayor importancia para el cliente. En esta presentación se encuentran anexados los dos videos que explican el funcionamiento y sirven como una demostración de cada uno de los procesos narrados en esta exposición. Y finalmente estas fueron las fuentes consultadas. Muchas gracias por su atención.